Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Somos Noticias El Venezolano TV.com.be desde Caracas, Venezuela. Yo soy Yalix Hernández. Felicitamos a todos los colegas en su día. Hoy es 27 de junio. Gracias por estar allí haciendo su labor como debe ser, con profesionalismo y con compromiso. Comenzamos revisando los portales web y sus principales titulares. Tenemos El Nacional, política, validación versus exclusión, la confirmación del deseo nacional de revocatorio, segunda fase del referéndum. También leemos por acá, diputados ofrecieron detalles sobre las consecuencias de aplicarse la Carta Democrática. Luis Florido, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento, indicó que en este momento los países miembros se reúnen para definir propuestas y posturas acerca de la activación del documento sancionatorio. También leemos, oposición no asistirá a reuniones en República Dominicana. Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, propuso que los encuentros se lleven a cabo en la OEA o en la Asamblea Nacional. También, en opinión de Ramos Ayub, Delcy Rodríguez debió ser condecorada con la orden de la gran torta. Leemos Luis Florido, la Carta Democrática no es un evento, es un proceso. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea detalló que en la actualidad se lleva a cabo la segunda fase para la activación del documento después de la reunión del pasado jueves. Indicó que los países discuten la postura que tendrán cuando se convoque la votación definitiva. Tenemos El Universal, vemos aquí a Ramos Ayub como principal protagonista. Dice, la Carta Democrática de la OEA ya está activada. El presidente de la Asamblea Nacional sigue siendo noticia. Leemos también, Pérez Abad, 75% del sector productivo ha conversado con el gobierno, esperamos resultados. También leemos por acá, asignan 20 toneladas de semillas de maíz y arroz. Afirman que exportaciones se elevaron durante 2016. En sucesos, 404 cadáveres ingresaron este mes en Bellomonte. También tenemos Unión Radio, noticias relacionadas con la Eurocopa Centenario, la renuncia de Messi eclipsa la victoria de Chile en la prensa española y vemos allí un Messi sorprendido. Bueno, es un ser humano y lamentablemente falló. En otras informaciones, Corbyn lamenta maniobras internas en momentos críticos tras Brexit. También vemos allí a Dilma Rousseff, informe técnico de Senado brasileño, exculpa a Rousseff de maniobras fiscales. Otra nota, senador no descarta alianza de izquierda con FARC tras firmar paz. Irak empieza desminado de Faluya tras su liberación, entre otras informaciones. En este portal Globovisión destaca Ramos Ayub, los militares van a cumplir sus funciones cuando seamos gobierno. Como lo ven, información que está relacionada también con lo que vivió en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía este fin de semana. Rodríguez Muth solo logró validar 13,2% de las firmas. El jefe de la Comisión Presidencial de Revisión de Firmas, Jorge Rodríguez, señaló este lunes en rueda de prensa que el proceso de validación de firmas es un gigantesco fraude. En Gaceta Oficial, Administración Pública trabajará de 8 a 1 de la tarde. La decisión establecida en el decreto 2352 de fecha 10 de junio de 2016 fue dictada por el Ejecutivo Nacional. Recuerden que había un ahorro energético y trabajaban solamente 3 días a la semana. Leemos Panorama, nuevamente Jorge Rodríguez en la gráfica, dice solo fueron a validar 396.000 firmas, el 13,2% de las 3 millones que dijeron tener. En otras notas, gobernador Arias Cárdenas, es fundamental el periodismo de bien para la sociedad a propósito del Día del Periodista. Abatido homicida El Oreja al enfrentarse con Polisur. Nuevamente Ramos Ayub se está cocinando un par de sentencias para suspender el revocatorio. Otra nota que destaca en política y economía, vemos por acá Kun Agüero en deportes advierte que Messi no sería el único en abandonar la albiceleste. Después, a propósito de la renuncia de Messi. Ramón Muchacho, el proceso de validación de firmas fue una tarea heroica. Avanzamos con el tiempo. Colegio de Médicos reporta déficit en todas las especialidades. Luego tenemos por acá, la mediocridad y el nepotismo marcan la diplomacia en Venezuela. Francisco Zuniaga cree que el capítulo final del gobierno de Maduro va por el segmento donde el malo no quiere facilitarle las cosas al pueblo que quiere salir de la crisis. También leemos en Eurocopa, Francia, Bélgica y Alemania pasaron a cuartos de final. Avanzamos con el impulso, demostrado sí existe una crisis de salud. Venga al menor, recuerdan, quiero curarme, quiere paz.
Una situación que se sigue repitiendo, siguen muriendo niños inocentes. William Castillo, medios de comunicación tergiversan la noticia. William Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, manifestó a través de un programa de Venezolana de televisión que van a defender la verdad venezolana debido a que algunos medios de comunicación tergiversan las informaciones. Tenemos realmente un control total y sin embargo él dice que tergiversan la noticia desde los medios. Gran Bretaña no iniciará conversaciones de salida de la Unión Europea ya. El primer ministro británico David Cameron dice que el Reino Unido no iniciará por ahora conversaciones formales para la salida de la Unión Europea. Tenemos correo del Caroní. Benalum remueve de sus cargos a jefes de departamentos que firmaron para el referendo revocatorio, una situación que sigue repitiéndose en la administración pública. Lamentable. Luego tenemos por acá, a propósito del Día del Periodista, Correo del Orinoco, Semanario de la Emancipación, Comunicación en Democracia, claves para la transición. También leemos Los laberintos de la censura y vemos allí, trae un video y algunos tweets, es un trabajo del profesor Marcelino Bisbal. También leemos Iniciativa Ciudadana, Corre por tus venas 2016, impregna las calles de Ciudad Guayana de entusiasmo y adrenalina, entre otras informaciones. Avanzamos con la verdad, verificación de firmas validadas demorará 20 días hábiles. Esto lo dijo Tania D'Amelio, rectora del Consejo Nacional Electoral. Ramos alerta sobre sentencia para suspender el referendo, lo vemos ahí en la gráfica, acompañado de Luis Florido, y a la derecha tenemos a Chudo Torrealba, aplaude a los periodistas en su día. El secretario ejecutivo de la MUT felicitó a los periodistas venezolanos por ser la voz, ojos y oídos de un pueblo en lucha. También, escuchen esto, la noticia que no queremos dar, lejos de celebrar los numerosos galardones, el diario La Verdad desaparece de circulación. Los rostros del periodismo denunciarán a Varela por movilizar presos a actos políticos. Luego tenemos aquí el carabobeño, la gráfica de verdad habla por sí sola. Venezuela, periodistas laboran bajo la represión del gobierno, sus celulares, sus equipos de trabajo, inclusive la revelación de fuentes es solicitada por las autoridades. También tenemos periodismo en Venezuela, la hora más negra. A la derecha, bomberos de San Diego realizarán simulacro de evacuación. La noticia relacionada con el diario La Verdad dejó de circular desde el domingo por falta de papel. También Asamblea Nacional aprobará leyes que garanticen la comunicación e información. Una buena noticia, ojalá que así sea. Primera pausa en noticiaselvenezolanotv.com.be. Desde Caracas, Venezuela, sentimos la noticia. Momento de continuar en noticiaselvenezolanotv.com.be. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Ayub, ratificó que la Carta Democrática Interamericana quedó activada para el caso venezolano durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, el pasado jueves 23 de junio. En rueda de prensa, en compañía de los diputados Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, y William Dávila, miembro de la misma instancia parlamentaria, Ramos Ayub aseguró que el resultado fue un rotundo éxito para el país y una derrota para el gobierno. Tuvimos un éxito rotundo, sin ambajes de ningún tipo, repito, pese a las maniobras del gobierno nacional para evitar que se tratara en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos la delicada situación por la cual viene atravesando nuestro país. Que no sé por qué el gobierno venezolano trata de hacer de una derrota abrumadora un triunfo que no existe por ninguna parte. El gobierno no quería que se realizara la sesión del 23 del Consejo Permanente y se realizó. No quería que se aprobara la agenda del orden del día de esa sesión y se aprobó. No quería que el secretario general Luis Almagro rindiera su informe y lo rindió. Y no querían que se activara la Carta Democrática Interamericana y quedó activada. Se activó la Carta Democrática y aquellos que insisten, sobre todo desde el gobierno, que no se activó, que no se votó, pues claro que se votó.
Sencillamente el artículo 20 lo establece, esta es la Carta Democrática, que tiene 28 artículos. El artículo 3 define claramente la democracia representativa. Y el artículo 20 es el que se refiere específicamente a cuando se altera el orden constitucional en un país. ¿Cuál es el procedimiento? Cualquier Estado miembro o el secretario general propone la activación de la Carta Democrática. Entonces, para que quede total y absolutamente claro, estamos en este momento en el proceso en el que se activó la Carta y en la cual el Consejo Permanente está dando seguimiento a la situación que vive Venezuela. Por su parte, Enrique Capriles adelantó que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, está descalificado para liderar una mediación de diálogo entre los actores políticos enfrentados en Venezuela. El expresidente Rodríguez Zapatero se está moviendo en aviones de PDVSA, viniendo en secreto, y bajo estas circunstancias, en mi opinión, el expresidente queda descalificado para liderar una mediación para el diálogo, dijo Capriles. Debe quedar claro que la Carta Democrática es para defender la institucionalidad de un país y no de un presidente. La OEA no es una tribuna para defender a un gobierno, sino a los pueblos y sus instituciones, dijo el 2 veces candidato a la presidencia de Venezuela. En otras informaciones, el general retirado Cliver Alcalá Cordones escribió un fuerte artículo de opinión en el portal Aporrea, donde se refirió al referendo revocatorio y manifestó que la solicitud de un referendo no es ir en contra del legado de Chávez, por cuanto fue quien en el mismo tono, en el mismo momento lo propulsó y defendió. Aseguró que oponerse a la realización del referendo es ir contra la Constitución. Evaluar un gobierno es un derecho del pueblo, quien es el único calificado para determinar si la máxima dirección gubernamental está cumpliendo con sus deberes o le ha dado la espalda al mismo, agregó. Por último, indicó que el soberano es quien impone las decisiones, no una representación alejada de su sentir. Basta de seguir permitiéndose pretensiones individualistas. Rectitud y defensa del poder popular es no traicionar el legado de Chávez. Así están las cosas en el país, pero hablamos del Día del Periodista. Directivos del Colegio Nacional de Periodistas decidieron aprovechar la fecha, cuando se celebra el Día del Periodista en Venezuela, para denunciar maltratos y abusos de parte de funcionarios policiales contra comunicadores sociales. Recientemente, Conatel cerró en Yaracuy 2 emisoras más en Chivacoa. Las agresiones a emisoras de radio en Puerto Ordaz, la presión que siempre han querido ejercer contra los comunicadores sociales, la golpiza que recibieron en el Consejo Nacional Electoral colegas periodistas y respetando particularmente a las damas, cometiendo violencia de género, un delito penal, también la agresión a los colegas periodistas de la avenida Urdaneta, cuando los paramilitares armados y entrenados y afectos al actual régimen de gobierno agredieron a periodistas del canal Vivo Play. De manera que el Colegio Nacional de Periodistas está alerta y atento a todas estas agresiones en toda la República, en nuestras 26 seccionales. A partir de hoy, nosotros lanzamos una campaña, #NoMeRindo-SoyPeriodista. Y me causa muchísima emoción, porque hoy más que nunca estamos de pie, hoy más que nunca, acompañada de esta cantidad de gente comprometida con la palabra libre en este país y que respeta esto, la ley del ejercicio del periodismo. Un libro al que critican en el extranjero, un libro al que algunas ONGs dicen que nuestro artículo 2 de obligatoriedad de estar inscritos en el CNP y ser periodistas profesionales es un atentado contra la libertad de expresión. Hoy les digo que este es nuestro escudo, que este es nuestra inspiración y que por esto salimos a informarles a ustedes. Somos servidores públicos. Nosotros definitivamente no estamos prestos a ningún gobierno, ninguno, señor Nicolás, ni que mañana cambie la historia, porque los periodistas siempre somos los críticos de la acera de enfrente y ahí nos vamos a mantener. No trabajamos para colores políticos. Sacamos a partir de hoy una campaña que pueden ver en la pantalla, No me rindo, soy periodista, con diferentes colores en la bola que dice Día del Periodista 2016, porque los periodistas no tienen color político, los periodistas somos servidores públicos. Así es, compromiso, ética, calidad. Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, se refirió al caso del periodista Darwinson Rojas, quien fue trasladado al SEBIN en clara violación a la normativa legal vigente, según el directivo gremial. Bueno, mira, primero un saludo al Venezolano TV, un placer estar en esta pantalla, un saludo
a la audiencia, a los venezolanos que están sintonizando en este momento. Darwinson Rojas fue invitado, entre comillas, al SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia, para que explicara las razones por las cuales un video él lo había rebotado, como lo decimos en el lenguaje periodístico. Pero lo grave no es que le hayan preguntado qué pasó con ese video que grabó la persona que murió en esta situación terrible, trágica y triste del Banco Central de Venezuela, cuando ese muchacho fue a protestar porque había hambre para el pueblo venezolano. El SEBIN lo invita a que declare, pero además de eso, el fiscal que tenía que atender el caso le dice al periodista Darwinson Rojas que tiene que entregar el teléfono, cosa que viola el artículo 48 de nuestra Constitución, que tiene que ver con la privacidad, el derecho a la privacidad que tiene todo ciudadano. De manera que allí hay contenido, no solamente información periodística, sino también información personal, de tipo personal, que debe ser respetada, que ni siquiera debe ser tocada arbitrariamente, que es la Fiscalía, el Ministerio Público, quien debe garantizar justamente que este derecho sea cumplido. Por lo tanto, Darwinson Rojas todavía está esperando que le devuelvan su teléfono, confiando plenamente en que no sea vaciada la información y utilizada de manera equivocada o malsana para perjudicar el ejercicio del propio periodista. Lisbeth de Cambra, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, denunció las acciones contra la libertad de información. En el caso del Colegio Nacional de Periodistas, en este momento estamos tal vez en el momento más duro, en el instante más oscuro antes del amanecer con respecto a la libertad de expresión. La parte más dolorosa de esto es ver cómo a jóvenes periodistas y jóvenes talentos de la información en Venezuela se los llevan detenidos intentando presionarlos para que digan cosas que son nuestro día a día, que es la parte de la información periodística y que el artículo 8 de la Ley del Ejercicio del Periodismo prohíbe que develemos como son nuestras fuentes. En el caso de Darwinson, el día sábado fue retenido por el SEBIN, le quitaron su equipo móvil, su teléfono, en donde tenía las fotos, las grabaciones, y el fiscal insistió incluso en que lo entregara. Esto es violatorio de toda norma internacional, violatorio de todo código de ética, incluyendo el del abogado, en el caso del fiscal. Y nosotros hacemos un llamado y una exigencia al gobierno nacional de Venezuela para que entienda que con este tipo de presiones lo único que está logrando es que los periodistas salgamos a investigar más. Y yo creo, intuyo que al gobierno venezolano no le conviene que nosotros hablemos mucho de las vidas privadas de los funcionarios y que nosotros investiguemos mucho lo que está pasando con ellos, cuando básicamente tienen un cierto olor a pimentón, y lo digo esto por los guisos, en los que pudiesen, sin querer inculpar a nadie, estar inmersos. Yo creo que esta es una olla de sopa que está a punto de destaparse y en donde en realidad lo que se va a saber es terrible y por eso la están agarrando más duro contra los periodistas. Hoy le digo a los periodistas venezolanos que estoy sumamente orgullosa de ustedes y que nadie le tira piedras a una mata que no tiene mamones grandes y jugosos. Ustedes son los que tienen la pelota en la mano, periodistas. No se arrodillen jamás ante este poder infame. Nosotros definitivamente somos parte de la historia porque la historia nos requirió. Hoy es el día en que se conmemora ese trabajo digno que hacen ustedes. Hoy es el día en que tenemos que alzar nuestra cara y decirle a todo poder represivo que no estamos dispuestos a caer en su juego, que no estamos dispuestos a engrosar la lista de los cobardes que cerraron la boca, que nosotros somos periodistas y no nos rendimos. En defensa de la libertad de expresión, colegas, con el hashtag recordamos, no me rindo, soy periodista. Si hacemos una pausa en noticiaselvenezolanotv.com.be desde Caracas, Venezuela. Ya venimos con más. Somos Noticias del venezolano.tv.com.be desde Caracas, Venezuela, que sigue después de la validación de firmas para el revocatorio. De acuerdo con la normativa del Consejo Nacional Electoral, a partir de hoy, lunes 27 de junio, comenzará la auditoría y revisión biométrica de las huellas registradas en las 300 captahuellas que fueron desplegadas para el proceso revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Tras finalizar el proceso de validación,
el Poder Electoral se tomará 20 días para confirmar si se activará la consulta. De acuerdo con el coordinador de Asuntos Electorales, Vicente Bello, tras 5 días, la oposición logró validar 409.313 firmas necesarias para el referendo. El CNE debe certificar si la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática logró autenticar las 200.000 firmas de las 1.3 millones que recaudó para activar el proceso que busca sacar del poder a Nicolás Maduro. Sin embargo, Jorge Rodríguez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, volvió a descalificar el proceso de recolección de firmas y afirmó que durante los 5 días, 7 horas diarias del proceso de validación de firmas, fueron ratificadas 396.000 firmas, solo el 13.2% de los supuestos 3 millones de firmas, dice él. Aquí se demuestra que es falso, 2.650.000 fraudes, 1.950.000 estafas, 950.000 personas dijeron yo no voy a ser parte de ese fraude y tuvieron 5 días, 300 máquinas en todo el territorio nacional, agregó. Nosotros vamos hoy con números a demostrar la perpetración de un gigantesco fraude, de una gigantesca estafa en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un fraude a la Constitución, un fraude a la ley, una persistente y continuada intención de vulnerar los derechos constitucionales, los derechos personales, los derechos humanos, usurpación de identidad, utilización de personas fallecidas, en este proceso de autorización a una organización política. Ahora bien, la estafa continuada, el fraude brutal que se dio. Habíamos dicho que la mentira tiene patas cortas y que tarde o temprano se iba a saber la verdad. Y qué mejor día que el día de hoy, Día del Periodista, para que se desentrañe la verdad. Miren, aquí está, día por día, número por número. Pitágoras, Dios habla por las matemáticas. Esto fue lo que hicieron, miren, en 5 días. 300 máquinas, 7 horas diarias. Esto fue lo que hicieron. 396.000 firmas. El 13,2% de los supuestos 3 millones. Aquí se demuestra en número que es completamente falso. 3 millones, falso. 2.650.000, fraude. 1.950.000, estafa. El CNE, digamos, los más flagrantes, los que no aparecen en el registro, los que están muertos, los que están presos, los que no aparecen en el número de cédula, los más descarados, 605.000, lo detuvo el CNE, pero 900.000 personas, 900.000, poco más de 900.000, 956.000 personas, le dijeron, no, yo no voy a hacer eso. La pugna entre el gobierno y la oposición por llevar adelante el proceso de referendo revocatorio domina no solo la escena política nacional, sino fuera de nuestras fronteras, como ha quedado en evidencia en las recientes sesiones de la Organización de Estados Americanos. Hoy compartimos con ustedes el análisis sobre estos acontecimientos que realizan las internacionalistas María Teresa Romero y la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado, en un adelanto del programa especial de Agenda Global que se transmitirá el próximo miércoles por nuestra señal. Bueno, yo creo que para muchos Luis Almagro ha resultado ser el referente ético en defensa de los principios democráticos que desesperadamente necesitaba el hemisferio. Y como tú bien dices, hay cambios muy positivos que nos llenan de esperanza en términos de cómo varias sociedades, varios países se han deslastrado del grave daño que ha hecho el Foro de Sao Paulo y sus tentáculos, dentro y fuera del hemisferio. Lo que ha ocurrido en Brasil, lo que ha ocurrido en Argentina, mismo Perú. Es decir, hay cambios muy claros en cuanto a las reacciones que hay contra regímenes populistas, autoritarios y profundamente corruptos, y una sociedad que quiere superarse, construir, producir sobre la base del tesón, la excelencia, el mérito de sus ciudadanos. Ahora, debemos entender que esa amenaza sigue acechando, y el caso de Venezuela es claro. Es decir, la presencia del régimen cubano en la conducción del régimen actual es inequívoca. Están presentes en las Fuerzas Armadas, están presentes en el sector productivo, están presentes en los distintos poderes públicos y nadie duda que le da órdenes a Miraflores. Y desde luego, este planteamiento que ha buscado el régimen de tratar de conducir un pseudo proceso de diálogo, que es una estrategia para darle tiempo
y estabilidad a la dictadura cuando ve cómo el país se revela cívicamente ante el drama y la crisis humanitaria que vivimos, es una señal de muchísimo cuidado y en el cual, insisto, Luis Almagro ha sido la posición más clara, la posición más firme, no solamente para salvar a Venezuela, yo te digo, para salvar a la OEA. Igualmente, la dirigente se refirió a los retos que enfrenta la unidad opositora en medio de esta grave crisis que atraviesa el país. Para pensar todo igual, aquí está el PSUV, donde si se te ocurre decir una palabra contraria, tú sabes lo que te espera. No, nosotros somos una coalición democrática en la cual hay que escuchar los distintos puntos de vista, hay que debatirlos, hay que contrastarlos, pero con un propósito superior. Y el propósito superior en esta hora es parar esta pesadilla. Porque... bueno, y están todos en la estrategia del revocatorio. Pero absolutamente, pero además, no solamente apuntar al revocatorio, sino dejarle claro a Maduro que este año, con o sin revocatorio, este régimen sale del poder. Si deciden bloquear el revocatorio, si deciden cerrar toda vía institucional, los venezolanos dentro y fuera de Venezuela sabemos cuál es nuestra tarea, y es rebelarnos por la libertad, asistidos por la Constitución, y entendiendo que ya no es solamente un derecho, es un deber histórico, es un imperativo moral. Vamos a salvar a Venezuela. Yo debo decir algo, porque yo sé que este programa le llega a miles y miles de venezolanos que están alrededor del mundo, con los cuales yo no he tenido oportunidad de encontrarme en estos 2 últimos años. Tú lo sabes porque por orden del régimen no me permiten salir. Pero si de algo yo me siento orgullosa, es de esa diáspora venezolana. Donde hay un venezolano, está viva la lucha por la libertad. Y muy pronto nos vamos a reencontrar. Y este es un momento en el cual hay que alzar las voces, hacerle sentir a esos gobiernos de sus respectivos países que es la hora de ponerse y de escoger entre la democracia o la dictadura, entre la acción o la dilación que provoca más muertos, del lado de los venezolanos o del lado de Maduro. ¿De qué lado se pone usted? Seguimos con otras notas. Humberto Prado, director general del Observatorio Venezolano de Prisiones, acudirá al Ministerio Público para denunciar a la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, por utilizar a personas privadas de libertad para realizar claras actividades de proselitismo político. El 6 de junio, Varela instaló una tribuna antiimperialista en las inmediaciones de la sede del Ministerio de Servicios Penitenciarios en El Rosal. Los presos del Rodeo 3, Yare 3 y las mujeres recluidas en el INOF se pronunciaron contra la intervención extranjera en Venezuela, contra la violencia y en apoyo a la paz. El 17 de este mes, la ministra Iris Varela acudió a la Fiscalía acompañada de 300 presos de Yare y del INOF. Humberto Prado también denunciará estos hechos ante el Comité contra la Tortura, el relator de personas detenidas en las Américas y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Y el presidente del PP, Mariano Rajoy, dijo hoy que iniciará una ronda de contactos con el resto de partidos políticos españoles cuando regrese de la cumbre de la Unión Europea que comienza mañana en Bruselas. Los ciudadanos nos han vuelto a decir lo que ya nos dijeron en diciembre: dialoguen, hablen y pacten. El Partido Popular, que ha sido, como he señalado antes, el único partido que ha crecido en apoyo ciudadano, sigue dispuesto a dialogar, a hablar y a pactar. Lo dije después de las elecciones de diciembre, estoy seguro que ustedes lo recuerdan, lo dije durante los 6 meses posteriores a las elecciones de diciembre y lo vuelvo a decir aquí ahora. España necesita, en nuestra opinión, y lo necesita ya, un gobierno con sólido apoyo parlamentario, un gobierno capaz de generar confianza dentro y fuera de España, en suma un gobierno estable. Un gobierno que sea capaz de acometer las reformas que todavía se necesitan en España y capaz de aportar estabilidad al conjunto de Europa, ahora que eso se hace tan necesario. Durante la campaña electoral pedí el voto de los españoles moderados y hoy ofrezco mi mano a los partidos moderados para que todos hagamos juntos lo que nos están pidiendo los españoles. Mi mano ha estado tendida durante todo este tiempo. Hoy, después de unas elecciones que yo, desde luego, no he buscado, pero en las que hemos obtenido más votos populares y más escaños, mi mano sigue estando tendida para formar ese gobierno que garantice la estabilidad que España necesita.
Lo que vivió el pueblo español, una lección para Venezuela. ¿Usted qué piensa? Avanzamos en notas del espectáculo La Bella y la Bestia, dirigida por Bill Condon y basada en un cuento de hadas. Será estrenada este 17 de marzo de 2017, pero el tráiler ya es un éxito. Arrasa con 91.8 millones de visitas en internet. Vamos a verlo. ¿Es una chica? Sí, ya veo que es una chica. ¿Y si es la que esperábamos? Hola. ...17 de marzo de 2017, falta todavía, así que esté pendiente. Nos vamos, somos Noticias El Venezolano TV.com.be desde Caracas, Venezuela. Sentimos la noticia.